Abre tu Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El domingo pasado tenía muchas ganas de enseñar esa porción, pero Dios no me dio esa oportunidad. Y qué padre la esperanza que tenemos como cristianos de saber de que Jesús va a volver. Jesús nos dijo que Él iba a preparar una morada para nosotros. Y hemos estado esperando ese día glorioso en que Él venga por su iglesia por 2000 años. Y Pablo habla y le habla a estos cristianos de ahí en Tesalónica de esta realidad, de esta verdad tan importante que cada cristiano necesita conocer y saber. Es interesante porque Pablo, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, estuvo simplemente un par de semanas con ellos, pero en esas par de semanas, 3 semanas quizás, o 4 semanas como mucho, él ya les habló a estos cristianos sobre el regreso de Jesús, sobre el ser arrebatados en las nubes y estar con Jesús. Y a veces pensamos, y a veces como cristianos tenemos esta idea errónea de que el hecho del regreso de Jesús y del rapto y esas cosas que realmente no son temas importantes o relevantes para un cristiano el conocerlas, pero vemos que sí, que Pablo, a pesar del corto tiempo que él estuvo en Tesalónica, fueron temas y fueron cosas, conversaciones y enseñanzas que él sí le dio y sí le dio a conocer a estos cristianos que estaban ahí en Tesalónica. Y Pablo realmente continúa, sabemos de que en los originales, los capítulos no son parte de los libros originales, entonces es como una continuación de la idea de lo que Pablo va a continuar diciendo. Entonces, si estás ahí en el capítulo 5, vamos a leer el verso 1 en adelante, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. El hombre, la humanidad siempre ha tenido fascinación por el futuro, por conocer el futuro. Y siempre hay muchas personas que dicen conocer el futuro o dicen predecir el futuro, pero realmente como humanidad, como personas, siempre el hombre ha querido saber qué viene más adelante. ¿Por qué? Porque finalmente Dios ha puesto en nuestro corazón la eternidad. Salomón habla en Eclesiastés de que Él puso eternidad en nuestro corazón. Entonces realmente tú y yo somos seres eternos, somos personas que vamos a vivir por la eternidad. Y el asunto o el tema de qué viene más adelante, qué preparará el futuro, qué va a ocurrir con nuestra vida, qué va a ocurrir con este mundo, son cosas a las cuales Dios sí nos ha hablado y Él nos ha hablado por medio de su palabra. Él no nos ha dejado a ciegas sin darnos realmente información sobre lo que viene por delante. Y eso es de lo cual Pablo ha estado hablando y va a seguir hablando. Y en la segunda carta a los tesalonicenses otra vez va a continuar expandiendo un poco más este tema sobre el regreso de Jesús y lo que viene más adelante. Tú estudias el Nuevo Testamento y te vas a dar cuenta que el tema del regreso de Jesús es un tema que está bastante enfatizado en muchos versículos. No sé qué porcentaje, pero es un porcentaje bastante elevado en el Nuevo Testamento. La Biblia habla sobre esta realidad de que Jesús va a regresar, de que Jesús va a volver por su iglesia. Entonces no es un tema poco relevante, no es un tema desconocido o no es un tema que realmente tengamos que ignorar. Realmente la Biblia nos habla de que debemos de estar alerta, de que debemos de esperar ese día y saber de que ese día va a ocurrir. Entonces Pablo ya ha estado hablando en su primera visita. Él les habló a estos cristianos sobre la verdad, sobre el regreso de Jesús, y probablemente estos cristianos quieren saber más, quieren conocer más sobre el tema, y es por eso que Pablo en esta carta, cuando les vuelve a escribir, les empieza a exponer aún más sobre las cosas y sobre las dudas y las preguntas que podrían surgir quizás sobre este tema. De hecho, fíjate el verso 1, dice otra vez: pero acerca de los tiempos y las ocasiones. ¿De qué está hablando Pablo? Que él decía antes, en los versículos anteriores, él hablaba de que seremos arrebatados juntamente en las nubes y estaremos con Jesús.
Y está hablando, y yo creo que probablemente los tesalonicenses quedaron, oye, ¿y eso cuándo va a ocurrir? Pablo, por favor, danos una fecha. Queremos saber realmente cuál es el día, ya que estás hablando de esto, queremos saber fecha, mes y hora, por favor. Y seguramente, claro, es un tema fascinante, es un tema que es importante y es un tema que realmente despierta bastante curiosidad a veces de saber exactamente cuál es ese día. Y por eso Pablo usa estos dos términos, dice los tiempos y las ocasiones. La palabra tiempos es la palabra griega cronos, que quiere decir el tiempo o la cronología o el avance del tiempo normal. Pero la palabra ocasiones habla de un tiempo en específico, es un tiempo específico. Y lo que Pablo está diciendo es sobre los tiempos en general, pero también sobre los tiempos en específico. Dice, ustedes no tienen necesidad, dice, de que yo les escriba. No porque Pablo quiere que ellos estén ignorantes sobre esto, sino porque Pablo ya lo hizo, ya les habló en su primera visita, ya ha hablado sobre las cosas en las cuales ellos debían de estar atentos. Ahora, la Biblia es bien clara y tenemos que ser muy cuidadosos. La pregunta es, a ver, ¿cuándo van a ocurrir todas estas cosas? ¿Cuándo va a ocurrir el regreso de Jesús? ¿Cuándo van a ocurrir todas las cosas que van a rodear el regreso de Jesús? La Biblia no nos dice cuándo. La Biblia nos da señales, pero no nos da una fecha específica del día en que Jesús va a regresar. Y eso es algo bien importante. Si algún día yo me paro aquí adelante o alguien se para en este púlpito y le dice, yo tengo la fecha en que Jesús va a regresar, por favor, abandona esta iglesia. Eso es una mentira, es una falsedad. Nadie sabe el día y la hora. Y creo que el énfasis de Pablo en esta enseñanza es que más importante que la fecha es vivir alertas. Más importante que la fecha es vivir alertas, es estar alertas. Es como tú y yo estamos viviendo a la luz de la verdad de que Jesús va a regresar. Me encanta lo que decía Martín Lutero, espero no equivocarme. Él decía algo así como que cada cristiano debía de vivir como si Cristo murió ayer, resucitó hoy y regresa mañana. Con esa urgencia y con esa intensidad de propósito, tú y yo debiésemos de vivir, sabiendo de que el regreso de Jesús es inminente, de que Él puede venir hoy si Él así lo decide y si así Él lo quiere. Pero aún habiendo dicho eso, la Biblia no nos da una fecha, por lo tanto debemos de estar alerta siempre. Pablo dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Dice, porque sabéis, dice el verso 2, vosotros sabéis perfectamente. Este es un tema que Pablo les había enseñado a los de Tesalónica. Era un tema en los cuales ellos no estaban ignorantes. Pablo ya les habló. ¿Y de qué les habló? De que Jesús va a regresar. Y esa es nuestra esperanza, de que Jesús va a volver, que Jesús va a regresar. ¿No te llena eso de esperanza y de gozo y de alegría? Saber de que Jesús efectivamente va a volver y que puede incluso volver el día de hoy. De que hoy puede terminar todo para nosotros. Y que hoy puede ser esa transición hacia la eternidad. Y que quizás hoy o quizás mañana, quizás muy pronto vamos a ver a Jesús cara a cara. Vamos a verle cara a cara, mirándole a los ojos. Esa es nuestra esperanza. No necesitamos y no debemos acomodarnos tan placenteramente en este mundo. Este mundo es pasajero. Esta vida es pasajera. Todo lo que tú y yo tenemos es pasajero. Y sí, Dios nos ha llamado a ser buenos administradores de los recursos, del tiempo, de tu vida. Pero finalmente esta vida sigue siendo pasajera. Jesús va a regresar. Y Jesús y la Biblia y el Nuevo Testamento nos dice que ese día en que Jesús va a regresar, nadie lo sabe. Mira, acompáñame rápidamente al Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 24. Mateo 24. Verso 44.
De hecho, vamos a leer el verso 42 al 44. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Ves? La hora en que no pensamos, el momento en que no pensamos, ese factor sorpresa. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Aquí Jesús dice cuál debe ser nuestra actitud. Debemos estar, ¿qué? Preparados. Preparados. Pero nadie sabe el día. Acompáñame al Evangelio de Marcos, el libro que está despuesito de Mateo. Marcos capítulo 13. Marcos 13, 32. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Otra vez, nadie sabe, ni siquiera Jesús. Dice, ni siquiera el Hijo. Ese día es un día en que el Padre sabe y el Padre le va a decir al Hijo, ok, es tiempo de ir a recoger a la iglesia. Pero otra vez el énfasis, ¿cuál es? De estar preparados para ese día. El libro de Hechos, acompáñame al libro de Hechos, capítulo 1. Está después del Evangelio de Juan. Hechos, capítulo 1. Versos 6 al 7. Dice entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, le estaban diciendo, Señor, ahora es el momento en que ya tu reino se va a establecer aquí, ¿es ahora? Ya moriste, ya resucitaste, ya vas a instalar tu reino ahorita. Y el verso 7 le dice Jesús, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Jesús le dice, mira, tú no sabes y no sabemos el día en que Jesús va a volver, en que yo voy a volver. Pero mientras yo vuelvo, tú predicas a Jesús. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces tenemos trabajo, tenemos responsabilidad mientras Jesús viene. No sabemos ese día, puede ser mañana. ¿Con qué intensidad y con qué intensidad de propósito vivirías tu vida si supieses que mañana vuelve Jesús o en una semana vuelve Jesús? ¿Cuántas cosas realmente pondríamos a un lado? ¿Qué cosas realmente perderían su valor a la luz de saber de que efectivamente Jesús viene mañana o viene en una semana? Pues así debemos de vivir, administrando bien nuestro tiempo, nuestros talentos, los dones que Dios te da y aprovechando todo tiempo para que realmente la voluntad de Dios se haga. Volvamos a Tesalonicenses. Entonces Pablo dice, no es necesario que yo les diga, que les escriba. Y él nombra en el verso 2, dice, porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué es el día del Señor? Es un concepto y un término bastante imponente, así como el día del Señor. ¿Qué día será eso? ¿Qué nos dice la Biblia que es el día del Señor? El día del Señor es un concepto, es un término que aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento. Y es un día o es un periodo de tiempo, más que decir un día de 24 horas. El día del Señor representa un periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo o una temporada donde el juicio de Dios va a ser derramado sobre esta tierra. Ese es el día del Señor. Mira, acompáñame, vamos a ver diferentes citas para entender y que la misma Biblia nos explique y nos interprete qué es el día del Señor. Acompáñame al libro de Isaías en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 13. Isaías 13, versos 6 al 13. Isaías 13, versos 6 al 13. ¿Qué es este día del Señor?
Pablo está hablando de que ese día del Señor va a venir. ¿Qué es el día del Señor? Fíjate, Isaías 13, verso 6. ¿Qué palabra dice ahí? Aullad. Órale. Dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová, o el día del Señor, es lo mismo. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Verso 9, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Está fuerte, ¿no? Ese es el día del Señor. Es un día que no me gustaría estar en ese día, ¿ves? Pero es un día que Isaías y que la Biblia habla que va a venir. Es el día en el cual Pablo le está hablando a los tesalonicenses. El día del Señor va a venir. Y aquí vemos un relato bastante gráfico de cómo va a ser ese día. Acompáñame al Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer también el verso 9. Segunda de Pedro 3, 9 y 10. Dice segunda de Pedro 3, verso 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón y ese es el deseo de Dios. Pero fíjate el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bastante gráfico otra vez ese día o ese periodo de tiempo. Jesús habla en Lucas 21, 22, no es necesario que vayas ahí, lo puedes anotar después o leer después. Lucas 21, verso 22, Jesús habla sobre ese día o ese periodo como el día de retribución o el día de la venganza. Entonces el día del Señor es ese periodo de tiempo que aquí se nos habla. Día de juicio, un día de venganza, un día de castigo, un día donde la ira de Dios va a ser derramada sobre esta tierra. No hemos llegado todavía al día del Señor, obviamente. Estamos en un periodo de gracia, en un periodo donde la gracia de Dios se ha extendido sobre el mundo. Y desde Jesús en adelante, hasta el día de hoy, Dios nos da la posibilidad de venir a Él y nos da la posibilidad de venir a Él a través de la fe, por la gracia simplemente. Pero ese día, el día del Señor, va a venir. Y si quieres saber qué va a pasar en el día del Señor, puedes leer Apocalipsis, a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19, y vas a ver lo que va a ocurrir en el día del Señor. Es un día o un periodo de tiempo espantoso, horrible, muy trágico todo lo que ahí va a ocurrir. Mira, acompáñame, de hecho vamos a leer un versículo de ahí de Apocalipsis capítulo 6, el último libro de la Biblia, y si no hay pierde. Si tienes otro libro después de Apocalipsis, probablemente sea una Biblia falsa. Apocalipsis capítulo 6.
Es interesante porque los primeros capítulos del libro de Apocalipsis está Juan y esta carta a las 7 iglesias, pero a partir del capítulo 4 Dios llama a Juan hacia arriba, le dice ven acá arriba y Juan tiene una visión del cielo, pero a partir del capítulo 6 se empiezan a desarrollar esta serie de juicios en la tierra y Juan ve todo eso desde arriba. Todo lo que está ocurriendo en la tierra. Mira, Apocalipsis 6, verso 15 hasta el 17. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, dice, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El gran día de la ira ha llegado, el día del Señor. Entonces el día del Señor es eso, es un periodo de tiempo en el cual Dios va a derramar su juicio y su ira sobre esta tierra, sobre un mundo que le ha rechazado, sobre un mundo que ha desechado y le ha dado la espalda a Jesús. Ahora aquí Pablo vamos a ver dónde estamos nosotros, ¿estamos acá o no estamos acá? Pero ese es un periodo, el día del Señor es un periodo de tiempo. ¿Qué marca el inicio del día del Señor? Probablemente lo que marca el inicio del día del Señor es lo que Pablo mencionó en el capítulo anterior, es el día en que Él nos va a arrebatar juntamente con Él. Probablemente es el rapto de la iglesia, cuando Jesús lleva a su iglesia, los que han creído en Jesús, los que han puesto su confianza en Él. Ese día, ese momento, es probablemente el momento en que parte el día del Señor, o el inicio de este periodo de tiempo. Pero ese día va a venir. El rapto, la tribulación, la ira del Cordero, la ira de Dios derramada sobre esta tierra. Y créeme que es un día en el cual ninguno de nosotros quisiésemos estar ahí. Ninguno de nosotros. Ahora, Pablo aquí da una serie de características o cosas que debemos de observar. Fíjate en el verso 2. Da ciertas cosas que debemos de estar atentos, que van a rodear o que van a estar relacionadas con el día del Señor. Dice el verso 2, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y eso habla de secreto. Un ladrón viene en secreto. Un ladrón no te manda una tarjeta o un mensajito. Te dice, el sábado a las 2 de la mañana voy a ir y te voy a robar todo. Pues sería un ladrón bastante tonto realmente, si hiciese él eso. Entonces un ladrón no te avisa, tiene un efecto sorpresa, secreto, que realmente nadie sabe cuándo el ladrón va a entrar a robar. Porque el efecto sorpresa eso es lo que él quiere. Y dice que el día del Señor va a ser así. Es un día inesperado no para nosotros los creyentes. Ahora, aunque nosotros no sabemos el día exacto en que Jesús viene, como cristianos es un día que estamos esperando y dice Pablo que debemos de estar velando. Pero va a ser un día sorpresa para el mundo. Porque créeme, este mundo no está esperando que Jesús venga y que Jesús vuelva. Va a ser un día sorpresa para este mundo, más no para los creyentes. Hemos esperado 2000 años por Jesús. Y debemos de tener esa actitud de espera, de velar. Pero este factor sorpresa va a ser para este mundo. Este mundo no espera que Jesús vuelva. Este mundo está enredado y viviendo en las cosas que son importantes para este mundo. Este mundo no está interesado en Jesús, este mundo no está interesado en Dios y créeme, este mundo no está interesado en que Jesús regrese. Pero Jesús va a volver. Y aunque no sabemos la fecha y la Biblia es bien clara en que nadie tiene la fecha, la Biblia sí, en cambio, nos da una serie de cosas a las cuales tú y yo podemos estar pendientes para ayudarnos a determinar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de que Jesús venga. Tengo 8 cosas que creo que son importantes y que son evidencias de que Jesús viene pronto.
Número 1, el renacimiento o el resurgimiento de la nación de Israel. Esa es una gran señal. La Biblia nos habla en Isaías que Dios iba a traer, iba a volver a reunir de todos los confines de la tierra a su gente. Y eso ocurrió en mayo de 1948. La nación de Israel, como un milagro, vuelve a reunirse como nación después de casi 2000 años de dejar de existir como nación. Con su propia identidad, con todas sus costumbres, ellos vuelven a la vida, por decirlo de alguna manera, y ¡pum! Y eso fue un gran avance, realmente, que tiene que ver con que Jesús viene pronto. La nación de Israel. ¿Qué otra nación ha surgido o se ha mantenido y ha mantenido sus costumbres por tan largo periodo de tiempo? Nadie más, realmente. Y muchos decían, incluso comentaristas bíblicos decían, no, es que Israel ya no está en el plan de Dios, mira, ni siquiera existen. Pero el año 48, cuando se vuelven a formar, fue una sorpresa para muchos, incluso creyentes. Entonces, esa profecía cumplida que Israel iba a volver a surgir de las cenizas, iba a volver a surgir como nación, es una señal de que Jesús va a venir y viene pronto. Segunda cosa a considerar. Las naciones de Ezequiel 38 que aparecen mencionadas ahí son países que están actualmente alineándose. Lee Ezequiel 38, lee el 37, el 38 y el 39. Y vas a ver cómo cada capítulo tiene que ver con la nación de Israel siendo unos huesos secos y muertos y cómo Dios les da vida. Y después estas naciones van y quieren bajar en contra de Israel y quieren atacar, pero Dios interviene sobrenaturalmente. Bueno, esas naciones de Ezequiel 38 son naciones que hoy en día están haciendo alianzas y estrategias. Y están posicionándose realmente. Aún no han atacado, obviamente, a Israel, pero son naciones que están encabezadas por Rusia. Y ves cómo este hombre, Vladimir Putin, es un hombre que realmente es el líder político más influyente de la actualidad en este mundo. Muy diferente a Trump, que anda peleándose con medio mundo. Ves a Putin así cazando, un hombre bastante varonil, así, bastante aguerrido, muy inteligente, un ex agente de la KGB. Y ves cómo este hombre está tomando bastante influencia. No digo que sea él, pero Rusia como nación estaba creciendo en su influencia junto con esas naciones que aparecen en Ezequiel 38. Número 3, el resurgimiento del antiguo imperio romano. La Biblia dice que el antiguo imperio romano va a volver a surgir. Y vemos cómo Europa realmente se ha aliado, pues ya por décadas están funcionando juntos. Pero esa alianza y esa unión se va a fortalecer. Quizás se va a depurar, ciertos países pueden salir o entrar, pero finalmente ves cómo la Biblia dice que el antiguo imperio romano va a volver a surgir. Y el antiguo imperio romano está en Roma, es Italia, es los países europeos. Van a volver a surgir. Número 4, la Biblia nos habla de una inestabilidad militar global. La Biblia habla de que van a haber guerras y rumores de guerras. Hoy estamos en un momento donde hay un rumor de guerra y hay cosas que pueden suceder con Corea del Norte. Y cómo en diferentes partes del mundo hay conflictos y hay posibilidades de guerras. Siempre las guerras han existido. Estaba leyendo de que en la historia moderna 3000 tratados de no guerra se han firmado. ¿Y sabes por qué se firman? Porque no los podemos cumplir. Se firman y se firman porque el hombre no es capaz de cumplir, porque somos conflictivos, somos llenos de enojo. Número 4 o número 5, un aumento exponencial de la tecnología. El libro de Daniel capítulo 12 habla de que en los últimos tiempos, antes del regreso del Mesías, la tecnología va a aumentar exponencialmente. Y es cosa de ver, o sea, tienes un celular y ya al año o al par de meses quizás tu celular está obsoleto y te quieren vender uno nuevo, más moderno, más rápido. Me acuerdo que antes, cuando eran de este tamaño los celulares, hacían ladrillos.
Después fueron achicándolo, convenciéndonos de que lo más pequeño era lo mejor. Ahora que ya tenemos lo pequeño, ahora lo más grande, la pantalla más grande es mejor. Entonces, otra vez vamos para arriba. Vamos a volver a los ladrillos quizás, no sé. Pero la tecnología aumenta exponencialmente. Y esa es una evidencia, dice Daniel capítulo 12, de que Jesús viene pronto. Un aumento número 6 de la maldad. Un aumento de la maldad. Dice Jesús, dice en Lucas, en Mateo, cuando habla sobre los últimos tiempos, dice que la maldad va a aumentar y que los días en los que el mundo va a vivir van a ser como los días de Noé. ¿Te acuerdas por qué Dios destruyó los días de Noé? Por la maldad. El aumento de la maldad. Y vemos cómo la maldad va a ir en aumento. Número 7, la Biblia también habla de que hacia el final va a haber una apostasía en la iglesia. Los cristianos van a abandonar, o muchos cristianos, entre comillas, van a abandonar la fe. Y es algo bastante doloroso saber y ver personas que por un momento estaban caminando con Jesús, ya no lo están más. Y han dado un paso atrás. Eso va a ir en aumento. Y número 8, también la Biblia habla de que va a haber un aumento de los falsos profetas. Todas estas cosas, son muchas y hay muchas más, son un indicador de que no sabemos el día, efectivamente. Pero sabemos que cuando estas cosas vayan en aumento y muchas más, el día del Señor va a venir pronto. Va a venir pronto. Ahora, fíjate el verso 3, que otra cosa dice, que como ladrón en la noche dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y esa palabra repentino es algo importante. Esto va a ser repentino. Es algo que va a suceder de un momento para otro. Habla de que va a haber un momento donde va a haber paz y seguridad y la gente va a estar hablando de eso, pero repentinamente la situación va a cambiar radicalmente. En su otra carta a los tesalonicenses, Pablo va a hablar sobre este personaje tenebroso y diabólico llamado el anticristo, y lo va a mencionar y lo va a explicar porque los tesalonicenses tenían preguntas. Pero la Biblia nos habla de que ese hombre que va a venir va a ser un líder político que va a realmente a traer paz temporalmente. De hecho, cuando él surja, va a traer y va a solucionar bastantes problemas. Y va a haber paz y seguridad y toda la gente va a estar deslumbrado por este personaje, por este hombre. Pero realmente eso va a ser temporal, va a ser solamente inicialmente, porque después la Biblia dice en su segunda mitad de gobierno o de influencia, eso va a cambiar. La Biblia dice que este hombre va a estar durante 7 años, los primeros 3 años y medio, dice que van a ser tiempos relativamente buenos, pero son los últimos 3 años y medio donde esa paz y seguridad se va a transformar en dolor y en tiempos como nunca ha vivido la tierra. El libro de Daniel habla de que este hombre va a ocurrir algo en la mitad de su mandato, por decirlo de alguna manera. El libro de Daniel lo menciona como la abominación desoladora. Este hombre va a ser un hombre que va a ser querido por los judíos, probablemente los judíos lo van a ver como el Mesías. Este hombre seguramente les va a ayudar a reconstruir su templo, pero a mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, este hombre va a hacer esto que es la abominación desoladora que dice Daniel. Va a profanar el templo y va a pedir que lo adoren como Dios. Y a partir de esos últimos 3 años y medio de la historia van a ser horribles y van a ser espantosos. El dolor va a ir en aumento. Por eso dice que es como dolores de la mujer encinta. ¿Se acuerdan, mujeres, ustedes que estaban embarazadas cuando su hijo iba a nacer o su hija? Las contracciones eran mayores, ¿se acuerdan? Bueno, los que pasaron por un parto natural. Más intensas y más seguidas. Y finalmente el dolor de haber sido espantoso al final. Así dice que va a ser este mundo. Va a estar tranquilo, pero de repente las contracciones, y Jesús habla de que son como dolores de parto. Entonces este hombre va a surgir y va a traer paz temporal, pero de repente, súbitamente, como dice acá, van a comenzar los dolores, van a ir en aumento, van a ser cada vez más frecuentes,
hasta que finalmente va a dar a luz ¿qué? Y esto es importante. Esos últimos años, esos 7 años y sobre todo los últimos 3 años y medio, no ha habido periodo de la historia más difíciles que esos. Y no lo va a haber. Pero finalmente eso va a dar a luz algo, va a dar a luz el reino de Dios. Jesús va a volver al final. Y eso va a terminar. ¿Ves? Pero ese periodo de tiempo van a ser tiempos dolorosos como de la mujer encinta, dice, y no escaparán. Ahora, ¿sobre quién vienen estos días? Es interesante, ¿sobre nosotros, cristianos? Fíjate las palabras que usa Pablo. Dice verso 3, cuando digan, está hablando de otras personas, no de nosotros, dice cuando digan o cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no está hablando de los cristianos, dice sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta no escaparán, mas vosotros, hay un contraste, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Hay un contraste entre ellos y nosotros. Este día espantoso, el día del Señor, va a venir, dice, sobre ellos, no nosotros. Hay un contraste aquí. Ahora, a la luz de la venida o del día del Señor, ¿cómo tú y yo debemos de vivir? ¿Ves? ¿Tenemos que encerrarnos ahí en un convento en la montaña y como que esperar nada más a que Jesús venga? No. La realidad de que Jesús va a venir debiese de motivarnos a vivir vidas que realmente le glorifiquen y que le honren. De hecho dice, verso 4, más vosotros hermanos, no estáis en tinieblas. Dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois. Habla de algo que somos tú y yo. Somos hijos de la luz e hijos del día. Habla de nuestra identidad. ¿Cuál es tu identidad? Tu identidad define lo que tú haces. No es lo que tú haces define quién tú eres, es quién tú eres define lo que tú haces. Y aquí Pablo nos dice, tú y yo somos hijos de luz. Somos hijos de luz. O sea, tenemos las cualidades, las características de la luz, tenemos las cualidades, las características de Jesús. Él es la luz del mundo. Entonces tú y yo somos llamados esperando ese día en que Jesús va a venir a vivir de una cierta manera. Tenemos una cierta identidad que nos identifica y que nos califica y que nos muestra por lo que somos. Por un lado están los de la noche, los de las tinieblas, los que andan en tinieblas, los que están espiritualmente muertos, los que andan en tinieblas, los que no han conocido a Dios. Los que están ignorantes, los que no les interesa el regreso de Jesús. Ellos son los que andan en tinieblas, los que están dormidos, los que viven vidas impuras, dice el verso 7, y los que se embriagan de noche se embriagan. Los que no viven una vida pura, agradando a Dios. Ellos viven así. Pero nosotros que somos, y tú y yo somos hijos de la luz, hijos del día, hay ciertas características que nos van a mostrar por lo que somos. La manera en que tú y yo vivimos es importante, porque esa manera en que vivimos demuestra quiénes somos. Mis buenas obras, tus buenas obras, la manera en que tú vives no nos da la salvación. ¿Ves? Tú y yo somos salvos únicamente por la fe en Jesús, por gracia, es un don de Dios, es un regalo la salvación. Pero la salvación se va a ver como una realidad en nuestra vida, en tu vida, en la manera en que tú y yo caminamos y andamos. No podemos decir que somos hijos de Jesús o hemos creído en Jesús si andamos como los hijos de tinieblas. No hay tal cosa, es una contradicción, es algo imposible. Mira lo que Pablo nos dice en el libro de Romanos. Acompáñame a Romanos capítulo 13.
Romanos capítulo 13. Verso 12 al 13. Romanos 13, 12 al 13. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. O sea, ¿y cómo andamos honestamente? Dice así: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Déjate de andarte peleando con medio mundo. Eso es lo que está diciendo. No en contiendas, no en envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así debemos de andar como de día, evitando ciertas cosas, diciéndole no a los deseos de nuestra carne, pero diciéndole sí a la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Así debemos de andar. ¿Cómo estás andando? ¿Cómo está tu caminar el día de hoy? ¿Cómo estás caminando de lunes a sábado? Aquí todos nos vemos guapos y bonitos. Pero esto es simplemente una realidad de 1 hora, de 2 horas. ¿Cómo está tu caminar? ¿Cómo está mi caminar todos los días de la semana? ¿Estás andando en luz o estás andando en tinieblas? ¿Estás andando por el callejón oscuro donde no quieres que la luz revele? ¿O estamos caminando en transparencia, sabiendo de que Dios nos ve? Entonces, es nuestra identidad, eso es lo que somos. Y eso se trata, ¿sabes? La vida cristiana se trata de algo que somos, no algo que hacemos únicamente. La vida cristiana no se trata de una buena moral, de ser una buena persona. Yo conozco muchas buenas personas que no van a ir al cielo, porque no están dispuestos a reconocer su condición de que necesitan a Jesús y que necesitan arrepentirse. ¿Ves? La vida cristiana no es una vida de buena moral. Ese no es el énfasis. El Evangelio no vino a hacerte una buena persona. El Evangelio de Jesús nos habla de que estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos, y que estábamos separados de Dios, y que como eso nosotros merecíamos la ira y el castigo, pero que Jesús tomó nuestro lugar y tomó tu lugar para morir en la cruz como tu sustituto, como mi sustituto, para ser reconciliados y para que la ira de Dios fuese aplicada o aplacada y nosotros podamos recibir la salvación como un regalo. Entonces, esto se trata de Jesús viviendo en nosotros. No se trata simplemente de echándole ganas, tratando de ser mejor persona. Es Jesús en nosotros. Esa es la esperanza de gloria, dice Pablo en Colosenses. Es Cristo viviendo en nosotros, dándonos a su Espíritu para que tú y yo podamos vivir esas vidas que le glorifican y que agradan a Dios. Pero la vida se ve y se muestra que Jesús está viviendo en nosotros, se muestra a través de cómo caminamos, como hijos de luz o como tinieblas. ¿Qué tenemos que hacer? El mundo está durmiendo. El mundo está apático de Dios. El mundo no está interesado en Jesús ni en su regreso, no está interesado ni en la primera venida de Jesús. Pero nosotros no somos llamados a vivir así. ¿Qué debemos hacer? 2 cosas, dice el verso 6. Dice, velar y ser sobrios. Así tú y yo debésemos de vivir cada día. Velar y ser sobrios. Y la palabra velar quiere decir estar alerta. Estar alerta, estar vigilante. Estar vigilante y alerta ¿sobre qué? Sobre la realidad de lo que Pablo está diciendo, de que Jesús va a venir y que Él viene pronto. Debemos estar alertas y vigilantes de eso. Aprovechando bien el día, aprovechando bien el tiempo, como decía acá Pablo en Romanos, viviendo no en las tinieblas, viviendo la luz, pero estando alertas de que Jesús viene pronto. También habla de que debemos de ser sobrios y lo repite después en el verso 8. En el 6 y en el 8 dice que debemos de ser sobrios. Eso habla de dominio propio. Tú y yo somos llamados a vivir teniendo dominio propio, no bajo la afluencia. Lo contrario a sobrio es estar
controlado o viviendo bajo la influencia, alguien que no está sobrio, que está bajo los efectos del alcohol, es eso, es alguien que no tiene dominio propio y que simplemente está bajo la influencia del alcohol. Y vive y actúa y se mueve porque el alcohol está controlando su vida. Bueno, aquí Pablo nos dice de que tú y yo no debemos de vivir bajo la influencia de este mundo. Debemos estar sobrios, alertas. ¿Sabes que este mundo causa efectos y quiere afectar nuestra vida? El materialismo, los valores, los principios de este mundo son cosas que influyen en nosotros. La envidia, lo que vemos, lo que tiene el vecino, lo que tiene la vecina, lo que tiene la hermana de acá y acá, pues empezamos a movernos por lo que es importante para este mundo. Y este mundo nos quiere hacer creer ciertas cosas que son importantes. Pero Pablo nos llama y Jesús nos llama a que seamos sobrios. Únicamente, la única influencia real en tu vida debiese ser el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Esas son las influencias bajo las cuales un cristiano debiese de vivir. Bajo la palabra de Dios y bajo el Espíritu Santo. Eso es estar sobrio. No hemos estado más sobrios en nuestra vida que cuando conocimos a Jesús. No hemos estado más claros y más enfocados en nuestra vida como cuando el Espíritu Santo viene y nos da el poder para seguirle. Sobriedad, dominio propio. ¿Qué otra cosa hacemos? ¿Cómo podemos vivir en sobriedad y cómo podemos velar? Pablo nos da 3 cosas que debemos de hacer. Fíjate el verso 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Ok, ¿y cómo somos sobrios? Dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Cómo vivimos en sobriedad? ¿Cómo tenemos dominio propio? Haciendo esas 3 cosas. Si te fijas, esas cosas tienen que ver con protegernos. Habla de la coraza. La coraza protege ¿qué? Protege el corazón. Debemos de guardar nuestro corazón, proteger nuestro corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Con la fe y con el amor. La fe habla de la confianza en Dios, confianza en su palabra, confianza en sus promesas, que Él va a cumplir lo que nos ha prometido. Y otra vez, la influencia más grande en tu vida y en mi vida debiese ser la influencia de la palabra de Dios. Jesús nos dijo que aquí está la verdad y que la verdad nos va a hacer libres. Jesús dijo que su palabra es la que nos santifica. La palabra de Dios nos transforma tu vida, la mía. La palabra de Dios es una lumbrera a nuestro camino, nos da dirección y nos muestra por dónde caminar. Entonces tú y yo cuidamos y protegemos nuestro corazón cuando dejamos que nuestro corazón esté expuesto a la influencia de la Escritura, a la influencia de la palabra de Dios en nosotros. Pero también habla de que nos protegemos con el amor. Muchas veces vas a vivir y he pasado por momentos donde he tenido muchas dudas realmente. A veces mi comportamiento, mis actitudes no han sido dignas de Jesús, ¿ves? Y a veces esas cosas nos hacen dudar, nos hacen cuestionar y como que decimos, ¿será o no que Dios me acepte? Pero el recordar realmente el amor de Dios, que el amor de Dios es incondicional para sus hijos, que Dios nos ama independiente de lo que tú y yo podamos hacer. Eso es una protección para mí. Porque yo sé que hay momentos, y hay muchos momentos en mi vida, a lo mejor muchos momentos en tu vida, en los cuales tú sabes que no has llegado a lo que se espera de ti, ¿ves? No has llegado al estándar, no has llegado a lo que los demás esperan de ti, ni siquiera has llegado a lo que quizás a lo que Jesús quiere de ti. Pero el saber de que Dios te ama es una protección para tu corazón. El saber de que Él nos ama, a pesar de que fallamos, a pesar de que quedamos cortos, es una protección para nuestro corazón. Debemos de protegernos con eso. El enemigo nos quiere desanimar, el enemigo nos quiere desenfocar. Y el enemigo nos quiere recordar nuestras fallas, decir, ¿cómo es posible que lo vuelvas a hacer?
¿cómo es posible que te llames cristiano y hagas esto o hayas reaccionado así? Y empezamos a dudar, a cuestionar el amor de Dios. Debemos de proteger nuestro corazón sabiendo y confiando en las promesas que dicen que somos amados. Eres amado por Dios. ¿Cómo sabes que Dios te amó? Mira la cruz. Ahí está el amor de Dios demostrado en su mayor expresión. Dios mismo, hecho hombre, muriendo por ti y por mí. No solamente el amor por Dios o el amor de Dios, sino que el amor entre nosotros. Es una manera en que también nuestro corazón va a ser protegido. A veces pensamos lo contrario. Decimos, mientras menos me involucre con los demás, más seguro va a estar mi corazón, ¿verdad? Entonces, como no quiero, ya me lastimaron en otras partes, entonces mejor no me meto con nadie porque no quiero que otra vez me lastimen. Pero aquí la Biblia nos dice que una manera de proteger nuestro corazón es amándonos, ¿ves? Es amándonos unos a otros. El amor de Dios, el amor entre nosotros, es una manera en que estamos protegiéndonos. El compañerismo, la comunión unos con otros, es algo que nos ayuda a estar guardados y protegidos en la voluntad de Dios. Pero también habla de la esperanza de la salvación. ¿Ves? Tú y yo fuimos salvados por Jesús. Eso ocurrió en el pasado. Pero una esperanza es algo que se espera hacia el futuro. Es algo que se viene o que viene adelante. Y dice que la esperanza de salvación también es un yelmo, es algo que protege nuestra mente. Y tú y yo debemos de proteger nuestros pensamientos. Protegemos nuestro corazón, pero también protegemos nuestros pensamientos. Necesitas recordar y recordar la seguridad que tenemos de la salvación. No solamente Jesús resolvió nuestro pasado, resolvió nuestros pecados, nos perdonó, nos limpió. No solamente Él resuelve las cosas hoy en día, estamos justificados delante de Dios, pero finalmente un día vamos a estar con Jesús por la eternidad. Y esa salvación que Él compró para nosotros en la cruz va a ser una realidad donde tú y yo vamos a estar juntos y siempre con Jesús por toda la eternidad. Y debemos de pensar en esas cosas, guardar nuestra mente, porque hay muchas cosas que a veces toleramos y permitimos en nuestros pensamientos que nos desenfocan de realmente de que tú y yo tenemos la salvación. A veces basta simplemente ver las noticias para preocuparnos. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con este mundo, con las guerras y todo esto? Y a veces un montón de cosas están dando vuelta a nuestra mente y perdemos la paz. Pero la esperanza de la salvación, este mundo nos está cayendo a pedazos, ¿ok? Este mundo no se está cayendo a pedazos, por más que se vea así. Este mundo se está preparando para el regreso de Jesús, que es diferente. Y tú y yo debemos de ver este mundo con esa perspectiva. Sí, es un mundo horrible, un mundo que la moral, la maldad está aumentando, sí. Pero tú y yo tenemos una esperanza diferente. Nuestra esperanza no está en que este mundo se vaya a arreglar. Nuestra esperanza está en que el Rey del universo va a venir y va a gobernar y vamos a estar con Él. Ahora, tenemos chamba por delante. Verso 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y este es un respiro, porque decíamos de el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Como leímos, es el día en que la ira de Dios va a ser derramada sobre esta tierra. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? El día del Señor o ese periodo de tiempo en el cual va a ser horrible vivir en este mundo. ¿Es algo que nosotros como iglesia, como creyentes en Jesús vamos a vivir? No, creemos que no. Y creemos que esta porción tiene que ver con eso. Uno podría decir, pero aquí está hablando de la ira, de pues, la consecuencia de nuestro pecado. Sí, Dios al morir en la cruz, Jesús al morir en la cruz, Él aplacó la ira que tú y yo merecíamos por nuestro pecado.
Pero el contexto de este versículo está insertado en la idea de que Jesús va a venir y el día del Señor. Y que el día del Señor va a ser como lo acabamos de leer. Entonces creemos que este versículo se interpreta de una mejor manera, dándonos la seguridad y la confianza en que en ese día, en el día del Señor, en ese periodo de tiempo, en el cual, como leímos en Apocalipsis 6, la ira del Cordero va a ser derramada y este mundo va a ser juzgado. Tú y yo no vamos a vivir ese día. Tú y yo no vamos a estar en ese periodo de tiempo. Dice, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesús. Vamos a ser liberados. Y ese es el contexto en el cual este versículo Pablo lo menciona. En el contexto del día del Señor, del regreso de Cristo, de las cosas que van a suceder. Dice que tú y yo vamos a ser librados de esa hora. Acuérdate, Jesús es el esposo, es el novio y la iglesia es la novia. Veo muy difícil, me cuesta mucho entender o imaginar de que antes de la boda el novio haga pasar por un momento tan así a la novia, donde vaya a ser golpeada. Sí, la tribulación es algo que la iglesia y los cristianos han experimentado desde el comienzo. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. O sea, por 2000 años la iglesia ha pasado por tribulación y por momentos difíciles, pero la tribulación comparado a esta hora, a este momento, al día del Señor, son dos cosas completamente diferentes. Tú y yo padecemos persecución por nuestra fe. Tú y yo pasamos por dificultades, por enfermedades inesperadas, por muchas cosas injustas, pero eso no es Dios derramando su ira sobre tu vida. Ese es el mundo caído en el que vivimos. ¿Ves? Pero el día del Señor, o lo que vimos, ese momento es intencionalmente y específicamente Dios va a derramar su ira sobre los moradores de la tierra. Y tú y yo tenemos la esperanza y creemos que la Biblia nos dice, como dice acá, que Dios no nos puso para ese día específico y para ese periodo de tiempo. Dios nos va a llevar, vamos a ser arrebatados como vieron la semana pasada y vamos a estar con Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Verso 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Tenemos tarea por delante. No sabemos el día en que Jesús va a volver. Creemos que pronto. Y podemos ver ciertas señales de que quizás sea más pronto de lo que pensamos. Pero no nos podemos quedar sin hacer nada y sentados de brazos cruzados. Ese no es el propósito de Jesús para su iglesia. Cuando los ángeles le dijeron, ¿qué hacen mirando para arriba? O sea, así como le vieron va a venir, Hechos 1. Pero recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigo de Jesús. Jesús tiene un propósito para tu vida y tiene un propósito para su iglesia. ¿Y cuál es ese propósito? Ser testigos de Él. Y Dios nos ha dado de su poder para que tú puedas vivir la vida cristiana, no importando cuál sea tu circunstancia y tu realidad. No importa si tienes la familia ideal o no, o tienes el matrimonio ideal, Dios te ha dado su espíritu para que tú puedas ser un testigo de Jesús en ese matrimonio como está ahorita. Dios te ha dado de su espíritu para que tú puedas ser un testigo de Él en el trabajo donde estás. No importa cuáles sean las condiciones laborales en las que estás. Dios te ha dado de su espíritu si eres un estudiante, un alumno, que está en una escuela o en una universidad, para que no importando cómo sean tus compañeros o qué tan hostiles sean tus maestros al saber de que eres cristiano, Dios te ha dado su espíritu para que tú seas un testigo de Él. Entonces no nos quedamos cruzados, ¿ves? Sin hacer nada. No vivimos simplemente esperando, viendo el reloj, hoy a lo mejor viene Jesús, no voy a hacer nada. No, tenemos mucho por hacer, mucho que todavía entregar. Y aquí Pablo da dos cosas que tenemos que hacer. Número 1, verso 11, animarnos. Estamos a animarnos unos a otros. La palabra animar quiere decir llamar o venir cerca de alguien para animar, para hablarle, para apoyarlo. Y necesitamos hacer eso.
Y es interesante, Pablo en las dos cosas que nos pide hacer, dice unos a otros. ¿Ves? Esta es una responsabilidad de cada cristiano. Esto no es una responsabilidad de los profesionales de la iglesia. No es una responsabilidad del departamento de consejería de la iglesia, o del pastor o del liderazgo. Esta es una responsabilidad de unos a otros. O sea, tuya y mía. Entre nosotros necesitamos animarnos. Necesitamos ser animados. O sea, yo sé y probablemente tienes un chorro de cosas en las cuales estás cargando quizás, y problemas a lo mejor y situaciones difíciles con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, o en tu trabajo, o donde sea. Y créeme, necesitamos ser animados. Necesitamos cercanía. Necesitas acercarte, ¿ves? No somos magos, no somos adivinos. Dios nos dio una boca para comunicarnos y contar lo que nos pasa, orar unos por otros. Cuando terminan las reuniones es un buen momento para tener compañerismo unos con otros y orar unos con otros o unos por otros. Necesitamos animarnos, eso debemos hacer mientras Jesús no viene. Y número 2, no solamente animarnos, sino edificarnos unos a otros. Un cristiano no debe ser conocido por destruir a otra persona. Un cristiano debe ser conocido porque construye la vida de los demás. A veces destruimos con nuestras palabras, con nuestros comentarios, con nuestras murmuraciones, con lo que decimos a la espalda. Eso nada más destruye. Pero tú y yo debiésemos y somos llamados mientras Jesús viene a poder construir, a edificarnos, a animarnos mutuamente, a fortalecernos unos a otros. Y esa es una responsabilidad de la congregación en conjunto unos con otros. No es una responsabilidad únicamente del pastor hacia la congregación o del liderazgo hacia la congregación. Es una responsabilidad que aquí dice unos con otros. ¿Te das cuenta que tenemos bastante por hacer? Bastante por hacer. Quiero terminar, si me acompañas al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Verso 23 al 25. Hebreos 10, verso 23 al 25. Dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice: y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Dice ahí, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El vivir a la luz del pronto regreso de Jesús va a hacer de que tu vida, que mi vida congregacional sea mucho más atractiva, sea mucho más activa, sea mucho más real. Si tú y yo hacemos esto, créeme que todos vamos a crecer y todos vamos a madurar. El problema es que a veces creemos que simplemente se trata de lo que los demás tienen que hacer por mí. Entonces vengo a la iglesia con una mentalidad de consumidor. Es como ir a cualquier otra cosa. Es como ir a un evento, ir a un show, voy a ver y porque pagué una entrada, entonces tengo ciertos derechos. La iglesia no es así. La iglesia, Dios nos ha puesto como una familia para que unos con otros podamos estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos. No dejes de congregarte, no porque el pastor te va a regañar, sino porque es bueno para ti. Es bueno para ti el estar con tus hermanos. Pero dice que considerando aquel día, o sea que Jesús va a venir y viene pronto. Y quiero terminar, no vayas ahí, pero es
lo leyeron el domingo pasado. Capítulo 4, versos 17 y 18 dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Te das cuenta? Tenemos que alentarnos. ¿Con qué palabras? Que Jesús viene. Jesús viene, mi hermano. Y eso debe ser de alentarnos y ser suficiente para llenar nuestro corazón de esperanza. Esta vida es pasajera, esta vida es temporal. Haz lo mejor que tengas, haz lo mejor que puedas, hazlo para la gloria de Dios. Pero este mundo va a pasar y Jesús va a volver. Y un día, así como nos estamos mirando unos a otros, vamos a mirar a la cara a Jesús. Y Jesús nos va a mirar a los ojos. Y ese día va a ser un día glorioso. Yo espero ese día. Yo oro por ese día. Y como Juan dice, Señor, sí, ven. Ven. Ese es el grito de la iglesia. Ven, Señor Jesús.